Departamento de Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo inició en el año 2019 clases digitalizadas para sus estudiantes. En el desarrollo del programa de ética docente, presento el tema número 13, la ley y la norma. Al iniciar esta conversación sobre la ley y la norma, se desglosará en 5 apartados: el nivel jurídico, la norma moral como expresión del valor moral, noción y necesidad de la norma moral, la función ambivalente de la norma moral, génesis y historicidad de la norma moral. Empecemos con el nivel jurídico. Ante todo, es necesario liberarse del encuadre tradicional de la ley como ley positiva de la realidad socio-jurídica, es decir, la de los abogados, que presenta 2 aspectos a considerar en cuanto a la ética. La moral origina el orden jurídico y en cuanto a que constituye un hábito concreto de la realidad social como ética social. Dejaré aquí arriba un enlace de otro profesor de departamento para referir un poco más a este aspecto de la ética social. Ahora bien, la conexión necesaria de la ética con el nivel jurídico se ubica entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Hemos dicho en el tema sobre la pregunta moral, por acá también dejo el enlace, cómo la ética ante las leyes de la sociedad cuestiona al orden legal. En este sentido, impide que el orden jurídico se arroje el derecho de ser la única instancia normativa de una sociedad y no confiar en la ley para inducir valores éticos dentro de las realidades sociales. Además de no amparar a la ley positiva, justificándola en un sistema moral con las normas que prevalecen en una sociedad determinada. De igual manera, el orden jurídico no puede ser entendido como el garante de la moral o de la ética. Si observamos nuestras sociedades, cada vez tienden a ser más permisivas. Y esto ayuda a distinguir lo lícito, permitido por la ley, y lo bueno, propiamente dicho. Por ejemplo, en nuestra Asamblea Nacional se acaba de aprobar una ley sobre el lenguaje inclusivo, donde están los diputados, las diputadas y las diputades. Pues bien, este lenguaje inclusivo, lo que es a nivel del lenguaje, es una aberración de nuestro lenguaje, puesto que no necesariamente el uso de el masculino implica un rechazo a la mujer o al otro, etcétera, etcétera, o la no inclusividad. Y segundo, que al colocar este lenguaje inclusivo, se está colocando a nivel ético, a nivel moral, una pregunta que es necesario dialogar y empezar a comprender. La pregunta sería sobre si esta ideología de género que esta asamblea está amparando, pues se sostiene a nivel filosófico, a nivel ético, si se sostiene. O en cambio es eso, una ideología, algo para tapar un poco la realidad. Por eso la opción crítica de la ética ante la ideología de género. Bien, esto es en definitiva lo que dice
que la ética ejerce una función crítica entre la ley, por lo tanto se distingue de ella. Ciertamente, la distinción neta entre lo que es lícito y lo que es ilícito se encuentra en el comportamiento humano. Puede ser valorado desde la perspectiva de la conciencia y por ello tiene que ser una entidad moral. Y también lo que es lícito y lo que es ilícito puede ser valorado por el ordenamiento jurídico y tiene una entidad jurídica. Otro ejemplo, para nosotros los venezolanos ha sido terrible lo que ha pasado ahorita en Caracas, en la Cota 1000, donde los pranes tienen sitiado a Caracas, la capital de la República de Venezuela. Y entonces nos lleva esto a preguntarnos, bueno, y la zona de paz que ellos establecieron hace 5, 7, 8 años atrás, o sea, zona de paz, podemos establecer nosotros desde la perspectiva jurídica un pacto con el delincuente para convivir, o el delincuente debe someterse a lo que dice la ley, tal como lo dice la ley, sin ambajes, porque se supone que lo que dice la ley regula, normatiza lo que consideramos adecuado para el desenvolvimiento social. Pero más allá de eso, a nivel de la conciencia moral, o sea, a nivel de la persona, pues la acción del delincuente al disparar a mansalva contra las personas en la Cota 1000 y al asesinar a las personas, pues a nosotros éticamente eso está mal. Eso constituye no solo un delito, sino un atentado contra la dignidad de la persona y su derecho a vivir en una sociedad de convivencia libre, democrática y plural. Ahora bien, cuando se trata de la persona concreta, es la conciencia moral la que tiene la supremacía y por ello se subordina el nivel jurídico al nivel ético. Es lo que nosotros vamos a denominar eh, la libertad de conciencia. Sin embargo, cuando se trata de una comunidad política, es decir, de una sociedad, de una polis, hay lugar para la separación entre la exigencia moral y la licitud jurídica. Y por eso se habla de tolerancia, o mejor, la justicia de la comunidad política, que se ordena al bien común. En este sentido, entre la libertad de conciencia y la protección y adaptación de la misma no suponga daños sociales, ello implica respetar los derechos de la conciencia ética. Por eso es importante el diálogo, el respetar los derechos de la conciencia ética, siempre y cuando no dañe a la comunidad política. O sea, no infrinja, como por ejemplo en el caso de la Cota 1000, el asesinato de la persona. Ahí no hay posibilidad de respeto a la conciencia del delincuente. No, el delincuente tiene que someterse a la ley porque es ilícito. En el caso de la libertad de género y demás, pues a nivel individual, ciertamente hay que respetar el derecho de la conciencia de la persona al asumir en sus conductas habituales un género determinado. Sin embargo, hay que discutir si a nivel de la justicia política, es decir, a nivel de la sociedad, eso debe ser marcado de una ley, por ejemplo, la ley de lenguajes inclusivos. O sea, eso debe ser sometido a discusión, porque el derecho de los otros también cuenta. Y es importante respetarlo, por ejemplo, el derecho
de la heterosexualidad que tienen los niños de ser formados en ella. Sobre todo por repercusión de lo que significa familia, desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un tema a discutir. En cuanto a nuestro tema sobre la ley y la norma, es importante decir que, aunque lo decimos en singular, la norma, la ley y la norma, cuando a nivel ético queremos conversar, tenemos que hablar de, cuando decimos la norma, es la expresión del valor moral y por lo general se habla de normas, es decir, diversas normas que regulan diversos valores morales. Y la segunda cosa que es importante es la noción de necesidad de la norma moral. ¿Qué significa que la norma moral, la norma ética, es necesaria? Pues, para precisar, se define la norma moral como la expresión lógica y obligante de la moral. Y en primer lugar, cuando decimos que es una expresión, es decir, formulada en nuestro lenguaje, decimos que es mediación a través de la cual se formula el valor moral. El ejemplo, por ejemplo, kantiano de lo que es el imperativo categórico. Obra según una máxima tal que pueda querer que al mismo tiempo se torne ley universal. Es decir, esa expresión intenta formular el valor moral, que no es para mí, no, es universal. Y no es si yo quiero, no, es necesario. Obra según una máxima tal que puedas querer que al mismo tiempo se torne ley universal. Es decir, que todos estén obligados también a cumplir. Y esto es obligante, ya que pone de manifiesto la exigencia interna del valor moral. El mismo planteamiento del imperativo categórico, en otra formulación, dice, obra de tal modo que considere a los demás siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Entonces, esto pone de manifiesto la exigencia interna del valor moral. Porque se formula el contenido del valor moral es la persona humana. Y esta es un fin en sí mismo, no un medio para que yo medre el dinero público con la corrupción o someta a los demás al poder político mediante elecciones amañadas, etcétera, 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 como lo vivimos aquí en Venezuela. Y si no, pienses en los servicios públicos, como la persona está usada como un medio y no como un fin. Cuando se le niega el gas, se le niega la electricidad, se le niega el transporte, se le niega la vacuna. Entonces está usada como un medio y no como un fin. Por eso es obligante. Es decir, implica de parte de la conciencia decir, ante esto me obliga a hacerlo. ¿Puedo rechazarlo? Sí, pero ese rechazo implicará dentro de mí la noción de que he violado el valor moral. Obra, de tal modo que tu voluntad pueda considerarse como una legisladora universal. Es otra formulación del imperativo categórico. Ahora bien, ¿por qué se necesita la norma? ¿Por qué se necesita formularla en expresiones lingüísticas que obliguen a la persona? Por la condición discursiva y social del hombre. Nosotros, los seres humanos, no captamos de modo intuitivo y directo los valores. Siempre el valor va a necesitar mediaciones.
mediaciones. Y esas mediaciones son la condición social que exige las objetivas expresiones del valor moral para poder propiciar el intercambio, el aprendizaje, la crítica y el progreso en el campo de la ética. Fíjense bien. ¿Cuáles son esas mediaciones? Obviamente, las relaciones humanas, el afecto, etc. ¿Cuáles son esas otras mediaciones? Por ejemplo, las diversas religiones. Otras mediaciones, la familia, que media para que el valor moral se exprese, construya convivencia, construya respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta formulación de la norma moral tiene una función ambivalente. ¿Por qué? Porque por un lado expresa la expresión del valor a través de varias causas, iluminando el sentido del valor, cuál es su razón de ser, invitando a la realización de ese valor. Eso lo expresa la norma. Y por otro lado, cuando se formula, se hace la formulación normativa de la ética, supone cierto oscurecimiento del valor, al no poder recoger todo el sentido del valor. De cierta manera, cuando se formula una norma moral, oculta el valor. Y por eso toda expresión normativa introduce una especie de velo entre el individuo y el valor. Vamos a intentar hacer un ejemplo como para que se cumpla, se entienda mejor el asunto. Se ve bien simpático en el Principito. En el video que dejé arriba el enlace sobre el valor de la norma sobre la ética y el hombre totalmente ético, ahí, en ese video yo lo expliqué. Cuando el Principito llega a un planeta bien pequeño y el farolero prende el farol. ¿Por qué? Ah, porque la norma, prender el farol, apagar el farol. ¿Y por qué lo apagaste? Bueno, porque la consigna, apagar el farol. Es decir, la norma de apagar y prender el farol, al no cambiar, porque el planeta giraba más rápido, a no adaptarse, a no reformularse en las circunstancias históricas de la hora, pues oculta el verdadero valor. El valor del tiempo, el valor del descanso, el valor de la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, las normas morales concretas, formuladas, deben ser revisadas y expresadas adecuadamente en función del hoy. Es decir, una norma formulada hace miles de años debe ser puesta en el ahora. Por ejemplo, la misma norma kantiana obra de tal manera que trates a la otra persona como un fin, nunca como un medio. Pues eso, expresado en la hora, significa, oye, que el valor importante es la persona, lo que no la dañe, lo que no la destruya, lo que contribuya a su realización. Por eso es importante la norma. Ojo, no es que ya cumplí, ya yo lo hice. No, 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 no. No se trata de eso. Porque eso trae consecuencias. No considerar la norma como una cosa absoluta. Ya cumplí, ya lo hice. Porque ella solo es un instrumento que expresa el valor, pero también lo oculta. Yo cumplí, pero no realizaste el valor. Porque el valor
es más grande que la norma. Por eso, la capacidad manipuladora que puede cerrar la norma moral y que puede llevar al legalismo, ya cumplí. O en Venezuela lo decimos de otra manera, la ley se acata, pero no se cumple. O sea, la ley puede decir esto, pero después yo obro de otra manera. Es lo que hemos denominado la génesis e historicidad de la norma moral. Es decir, que la vivencia moral, la vivencia de los valores éticos, siempre es ubicada en el tiempo y en el espacio. Nuevamente, pues la consigna del Principito en ese hermoso libro que conviene leerse, aunque es un cuento para niños, de Saint-Exupéry sobre el Principito. Como el planeta es más pequeño y gira más rápido, el pretender apagar el farol debe adecuarse a eso. Es decir, la consigna, la norma moral debe adecuarse al desarrollo histórico. No el valor, no el valor, pero sí su formulación. La norma surge de la experiencia del valor moral. Siempre. Cuando predomina la experiencia, la norma tiene espacio para la originalidad y la creatividad. Si la captación de los valores se realiza como modelos vivos, se torna en una estructura normativa, porque es la persona en su actuación la que pone de manifiesto el valor. Si el contacto con los valores es por objetivaciones autoritarias y convencionales, entonces la norma es rígida, es rígida. Por eso decimos, el valor es lo que hace a una persona o cosa digna de aprecio, es decir, es el nivel axiológico. Y siempre supone el nivel ontológico, que es el nivel de la persona. Y por eso su formulación. Hay un peso tal en esa bondad sin límite de la posible buena voluntad que resulta irrenunciable para el hombre, se le impone como un deber. Y si el contacto con los valores es por objetivaciones autoritarias, pues entonces tenemos todo lo que dije, una norma rígida. Por esto ahí se torna un sistema normativo. ¿Cuándo el sistema normativo? Reglamento, ayuda, integra a la originalidad de la persona y la tradición del grupo. Es decir, la norma es expresión original del valor y archivo de experiencia de ética humana. La experiencia directa y la reflexión discursiva sobre el valor, la norma es síntesis, entonces, entre experiencia moral y reflexión ética. Cuando el valor moral está marcado, su vivencia, su expresión normativa en la norma, en modelos vivos y la objetivación de valores aceptados anónimamente, entonces la norma es narración ética de exigencias paradigmáticas y objetivación del anonimato moral. Es tendencia al futuro por los formadores morales y la vinculación con el pasado, apoyado por los guardianes de la tradición. La norma siempre va a ser síntesis entre innovación y tradición. Todo esto expresado de manera pedagógica y ética, lo que quiero decir que la norma moral, esa formulación, lleva siempre a la congruencia entre conocer el valor, querer que el valor y buscar que ese valor amorosamente se realice en mi propia existencia, mostrando el valor en mis acciones habituales, es decir, en mi conducta. De parte del Departamento de Filosofía. Muchas gracias. Aquí hay una referencia bibliográfica que puede servir para la
profundizar la temática. Entonces, de parte del Departamento de Filosofía de nuestra querida Universidad de Carabobo, muchas gracias.